Era un día normal en la ciudad de San Marcos. El sol brillaba intensamente sobre las calles bulliciosas, y la gente iba y venía en sus rutinas diarias. Entre ellos, Carlos y Miguel, dos hombres respetados en su comunidad, conducían tranquilamente hacia una reunión importante. Vestían ropa casual, Carlos con una camisa azul y jeans, Miguel con una camiseta gris y pantalones negros, nada que indicara sus importantes cargos como capitanes de policía del Distrito Este. ¿Preparado para la conferencia?, preguntó Carlos. Ajustando el espejo retrovisor, Miguel asintió, revisando unos documentos en su tableta. Absolutamente. Nuestro programa de integración comunitaria ha mostrado resultados impresionantes. Esta presentación podría cambiar la forma en que otros departamentos abordan las relaciones con la comunidad. Lo que no sabían era que su día estaba a punto de tomar un giro inesperado. A pocas calles de distancia, el oficial Ramírez patrullaba solo en su vehículo policial. Con 10 años en la fuerza pero estancado como patrullero, Ramírez cargaba con un historial problemático de quejas ciudadanas y actitudes cuestionables. Sus compañeros conocían bien sus prejuicios, pero el sistema lo había protegido hasta ahora. El oficial Ramírez notó el sedán negro de Carlos y Miguel pasando por una intersección. Sin razón aparente, encendió las luces de su patrulla y lo siguió. Carlos notó las luces parpadeantes en su espejo retrovisor y frunció el ceño. «¿Qué pasa?», preguntó Miguel, dejando su tableta a un lado. «No tengo idea», respondió Carlos, reduciendo la velocidad para detenerse en el arcén. «No he excedido el límite de velocidad, ni he cometido ninguna infracción». Carlos estacionó correctamente, bajó la ventanilla y colocó ambas manos visiblemente sobre el volante, como sabía que debía hacer por seguridad. Miguel también mantuvo sus manos visibles. A pesar de sus rangos, ambos eran dolorosamente conscientes de las realidades que enfrentaban los hombres negros durante las paradas de tráfico, incluso siendo ellos mismos oficiales de alto rango. El oficial Ramírez se acercó al vehículo con una mano cerca de su arma, una postura innecesariamente agresiva para una simple parada de tráfico. «Licencia y registro», exigió secamente, sin ofrecer saludo ni explicación para la parada. «¿Puedo preguntar por qué nos ha detenido, oficial?», preguntó Carlos respetuosamente. Ramírez entrecerró los ojos. «He dicho licencia y registro. Las preguntas vienen después». Carlos mantuvo la calma. «Voy a alcanzar mi billetera en el bolsillo trasero. ¿De acuerdo?». El oficial Ramírez dio un paso atrás, su postura volviéndose aún más tensa. «Muévete lentamente». Miguel observaba en silencio, evaluando la situación. Como capitanes con años de experiencia en protocolos policiales, ambos reconocían que esta parada carecía de fundamento. No habían cometido ninguna infracción de tráfico, su vehículo estaba en perfectas condiciones, y el oficial ni siquiera había proporcionado una razón para la detención. Mientras Carlos lentamente extraía su identificación, decidió no revelar inmediatamente su rango. Quería ver hasta dónde llegaría el oficial Ramírez. Le entregó su licencia de conducir común, no su placa policial. El oficial Ramírez miró la licencia y luego a Carlos con desprecio apenas disimulado. Luego dirigió su atención a Miguel. «Tú también, identificación». Miguel cumplió, manteniendo movimientos deliberados y calmados. «Salgan del vehículo, ambos», ordenó Ramírez repentinamente. «¿Puedo preguntar por qué, oficial?», insistió Carlos. «No hemos cometido ninguna infracción». «Salgan del vehículo ahora mismo», repitió Ramírez, su mano ahora descansando sobre su arma. «Tengo razones para sospechar actividad ilegal». En ese momento, Carlos y Miguel intercambiaron miradas. La situación estaba escalando innecesariamente. Ambos conocían el protocolo y sabían que el oficial Ramírez estaba violando varios procedimientos estándar. Sin embargo, también eran conscientes del peligro potencial de la situación. «Oficial, creo que hay un malentendido», comenzó Miguel, su voz tranquila pero firme. «Quizás deberíamos, fuera del auto, ahora», interrumpió Ramírez, desabrochando el seguro de su funda. Lo que el oficial Ramírez no sabía era que estaba a punto de cometer el error más grande de su carrera. No tenía idea de quiénes eran realmente Carlos y Miguel, ni de cómo este encuentro cambiaría su vida para siempre. Mientras los dos capitanes salían lentamente del vehículo, una patrulla adicional apareció en la distancia, respondiendo a una llamada de rutina de respaldo que Ramírez había hecho al iniciar la parada. El oficial novato en esa patrulla reconoció inmediatamente a los dos capitanes y su expresión se transformó en shock absoluto. La tensión en el aire era palpable mientras Carlos finalmente decidió que era momento de revelar su identidad.
Lentamente alcanzó su bolsillo interior, provocando que Ramírez desenfundara parcialmente su arma. Los dedos temblorosos de Ramírez aferraban a su arma mientras Carlos sacaba lentamente su mano de bolsillo. En lugar de lo que el oficial esperaba, apareció una placa dorada que brillaba bajo el sol del mediodía. Una placa de capitán de policía. Oficial Ramírez, soy el capitán Carlos Medina, División Este, dijo con voz calmada pero autoritaria. Y mi compañero es el capitán Miguel Domínguez, Unidad de Asuntos Internos. El rostro de Ramírez perdió todo color, como si hubiera visto un fantasma. Su mano se alejó lentamente de su arma mientras procesaba esta revelación. La patrulla que había llegado como respaldo se detuvo completamente, y el joven oficial Torres salió corriendo, saludando nerviosamente. Capitán Medina, capitán Domínguez. No sabía que eran ustedes. Señores, exclamó Torres, claramente confundido por la escena. Ramírez quedó paralizado, incapaz de articular palabras coherentes. Yo, no. Ustedes no se identificaron. Miguel dio un paso adelante. No deberíamos tener que identificarnos como oficiales para recibir un trato justo y respetuoso, oficial Ramírez. La placa no es lo que determina cómo se debe tratar a un ciudadano. La mente de Ramírez retrocedió 6 meses atrás, cuando el departamento había implementado un nuevo programa de entrenamiento sobre parcialidad implícita y relaciones comunitarias. Recordaba haber dormitado durante las sesiones, riéndose después con algunos compañeros sobre lo que consideraba tonterías políticas. Nunca imaginó que aquellas lecciones que había ignorado ahora lo confrontarían de esta manera. Carlos observó al oficial Torres, quien parecía tan incómodo como confundido. Oficial Torres, ¿conoce usted la razón por la que el oficial Ramírez nos detuvo hoy? Torres miró a Ramírez buscando respuestas, pero éste seguía mudo, con las manos ahora temblando visiblemente. No, señor, respondió Torres. Escuché por radio que el oficial Ramírez había iniciado una parada de rutina y solicitó respaldo estándar. Interesante, comentó Miguel, sacando una pequeña libreta, porque en los 10 minutos que nos siguió antes de encender sus luces, no cometimos ninguna infracción. Nuestro vehículo está en perfectas condiciones, no excedimos el límite de velocidad, nos detuvimos correctamente en cada señal, el silencio que siguió pesaba como plomo. Los 4 hombres permanecieron allí, bajo el intenso sol, mientras los vehículos pasaban ocasionalmente, sus ocupantes observando con curiosidad la escena. Capitán, finalmente habló Ramírez, su voz apenas audible. Hubo un reporte de un vehículo similar involucrado en un incidente. ¿Un reporte?, interrumpió Carlos. ¿Puede mostrarnos ese reporte ahora mismo en su computadora de patrulla? El sudor comenzó a correr por la frente de Ramírez. No existía tal reporte y todos los presentes lo sabían. 26, dijo Miguel repentinamente. Ramírez lo miró confundido. Disculpe. 26 quejas ciudadanas en sus 10 años de servicio, oficial Ramírez. 15 de ellas presentadas por personas negras o latinas alegando discriminación racial. Todas desestimadas por falta de evidencia. Hasta hoy. Lo que Ramírez no sabía era que Miguel no estaba improvisando. Como parte de la Unidad de Asuntos Internos, Miguel había estado investigando patrones de comportamiento problemático en el departamento durante meses. El nombre de Ramírez había aparecido repetidamente en su investigación, pero hasta ahora carecía de evidencia concreta para proceder. El oficial Torres miraba boquiabierto la escena, entendiendo gradualmente la magnitud de lo que estaba presenciando. Él había ingresado a la academia con ideales de servicio y protección, pero pronto se encontró inmerso en una cultura donde cuestionar a compañeros más veteranos era impensable. Había escuchado rumores sobre Ramírez, pero nunca había presenciado directamente su comportamiento hasta hoy. Torres, dijo Carlos amablemente, ¿podría pedirnos una unidad adicional? Creo que necesitaremos ayuda para procesar esta situación adecuadamente. Torres asintió rápidamente y regresó a su patrulla. Ramírez permanecía inmóvil, como si sus pies hubieran echado raíces en el asfalto. Hace 3 años, comenzó Carlos inesperadamente, mirando directamente a Ramírez. Mi hijo de 17 años fue detenido por un oficial con prejuicios similares a los suyos. Lo tiraron al suelo, lo esposaron y lo mantuvieron en la acera durante 1 hora porque coincidía con la descripción de un sospechoso. Era un estudiante de honor que regresaba de sus clases de violín. Ramírez bajó la mirada, incapaz de mantener contacto visual.
Miguel y yo hemos trabajado incansablemente para cambiar estas dinámicas desde dentro del sistema, continuó Carlos. No porque sea fácil o conveniente, sino porque es necesario. Porque cada uniforme que lleva parcialidad hace que nuestro trabajo sea más difícil y peligroso para todos. A lo lejos, se escuchaban las sirenas de aproximación. En menos de 10 minutos, el tranquilo Arsén se había convertido en el epicentro de lo que pronto sería un caso emblemático para el departamento. ¿Sabe qué es lo más irónico, oficial Ramírez?, preguntó Miguel, guardando su libreta. Hoy íbamos camino a presentar nuestro programa de reforma policial ante el comisionado y representantes estatales. Un programa diseñado específicamente para identificar y corregir comportamientos como el suyo antes de que destruyan vidas. El sol comenzaba a ocultarse tras los edificios, proyectando largas sombras sobre el asfalto. Para Ramírez, esas sombras parecían extenderse hacia su futuro, un futuro que ahora se veía radicalmente diferente de lo que había imaginado esa mañana al ponerse el uniforme. 2 patrullas adicionales llegaron a la escena, y entre los oficiales que descendieron estaba la teniente Diana Reyes, supervisora directa de Ramírez y respetada veterana del departamento. Su expresión al ver a los 2 capitanes junto a Ramírez reveló que entendía inmediatamente la gravedad de la situación. «Capitanes», saludó formalmente, acercándose con paso decidido. Oficial Torres me informó parcialmente sobre la situación. ¿Puedo preguntar qué ocurre exactamente? Carlos y Miguel intercambiaron miradas. Lo que había comenzado como un simple viaje a una reunión se había convertido en algo mucho más significativo, algo que podría, finalmente, catalizar el cambio que habían estado impulsando durante años. Teniente Reyes, comenzó Miguel, creo que hoy tenemos una oportunidad única para demostrar qué significa realmente la responsabilidad policial. Teniente Reyes, continuó Miguel, solicitamos la activación inmediata del Protocolo 27B. El rostro de Reyes palideció. El Protocolo 27B era raramente invocado, un procedimiento especial para casos de mala conducta policial grave capturada en el acto por oficiales de alto rango. Involucraba la preservación inmediata de todas las grabaciones, aseguramiento de testigos y suspensión automática del oficial involucrado. Entendido, capitán Domínguez, respondió Reyes con tono profesional, aunque sus ojos revelaban su sorpresa. Se volvió hacia Ramírez. Oficial Ramírez, entregue su arma y placa. Está suspendido con efecto inmediato pendiente de investigación. Ramírez parecía no poder procesar lo que estaba sucediendo. No pueden hacer esto. Fue un simple malentendido. ¿Un malentendido? La voz de Carlos cortó el aire como un cuchillo. ¿Detener a ciudadanos sin causa probable? ¿Aproximarse con la mano en el arma sin justificación? ¿Negarse a explicar la razón de la detención? ¿Ordenarnos salir del vehículo sin motivo? A eso le llama malentendido, oficial Ramírez. El tráfico comenzaba a ralentizarse mientras los conductores observaban la creciente presencia policial. Algunos transeúntes se habían detenido a distancia, sacando sus teléfonos para grabar. La situación, que había comenzado como una simple parada de tráfico injustificada, ahora tenía potencial de convertirse en un incidente mediático. Necesitamos trasladar esto a la comisaría, sugirió Reyes, consciente de los ojos que los observaban. No, respondió Miguel firmemente. Esto sucedió aquí, y aquí comenzará el proceso. La transparencia es esencial. Mientras hablaban, una camioneta negra con el emblema del departamento se detuvo cerca. De ella descendió el comisionado Rivera, un hombre de 60 años con cabello canoso y postura militar. Me informaron que 2 de mis mejores capitanes no llegaron a nuestra reunión, dijo Rivera, acercándose al grupo. Ahora entiendo por qué. La presencia del comisionado elevó la tensión a un nivel completamente nuevo. Ramírez, quien minutos antes se comportaba como si tuviera todo el poder del mundo, ahora parecía diminuto entre tantos rangos superiores. Comisionado, saludó Carlos. Lamentamos no haber llegado a tiempo para la presentación del programa. Creo que están dando una demostración mucho más poderosa en este momento, respondió Rivera, evaluando la situación. Sus ojos se posaron en Ramírez. ¿Este es el oficial? Miguel asintió. Oficial Ramírez. 10 años en la fuerza. 26 quejas ciudadanas. 15 por perfil racial. Y todas desestimadas, añadió el comisionado, para sorpresa de todos. Sí, capitán Domínguez, he estado revisando los expedientes que me envió la semana pasada.
Francamente, estaba escéptico sobre algunos de sus hallazgos hasta ahora. El oficial Torres, quien había permanecido en silencio, dio un paso adelante. Señor, si me permite. Su voz temblaba ligeramente. He sido compañero de patrulla del oficial Ramírez en ocasiones anteriores. Hay cosas que he visto. Un silencio pesado cayó sobre el grupo. Para un oficial novato, hablar contra un veterano era prácticamente un suicidio profesional. Todos lo sabían. Continúa, oficial Torres, dijo Rivera con una voz sorprendentemente suave. Torres miró brevemente a Ramírez, quien lo fulminaba con la mirada, antes de continuar. El mes pasado, detuvimos a una familia latina por una luz trasera rota. El oficial Ramírez los hizo esperar casi una hora mientras verificaba sus documentos repetidamente, a pesar de que todo estaba en orden. Cuando les pregunté después por qué tardamos tanto, me dijo que esa gente necesita que les recordemos quién manda, punto. Ramírez dio un paso agresivo hacia Torres. Eso es una maldita mentira. Dos oficiales se interpusieron inmediatamente, conteniendo a Ramírez, quien ahora temblaba de rabia. Mi cámara corporal, continuó Torres, manteniendo la compostura. Nunca la apagué ese día. Tengo grabado todo lo que dijo, pero no sabía a quién acudir. Tenía miedo de las represalias. El comisionado Rivera sintió lentamente. Y ese miedo, oficial Torres, es precisamente porque necesitamos el programa que los capitanes Medina y Domínguez han desarrollado. La multitud de espectadores había crecido. Entre ellos, Carlos notó a una mujer con un micrófono y un camarógrafo que la seguía, prensa local que aparentemente había captado la transmisión policial. Teniente Reyes, dijo Rivera, quiero que escolte personalmente al oficial Ramírez a asuntos internos. El oficial Torres irá con ustedes para proporcionar su declaración y evidencia. Capitanes, se volvió hacia Carlos y Miguel. Los necesito en mi oficina tan pronto como esto esté contenido. Mientras Reyes colocaba a Ramírez en la parte trasera de una patrulla, el oficial finalmente pareció darse cuenta de la magnitud de lo que había provocado. Su rostro ya no mostraba rabia, sino un miedo crudo. No pueden hacer esto, murmuró, más para sí mismo que para los demás. Soy un buen policía. Siempre he sido un buen policía. Miguel se acercó a la ventanilla de la patrulla. Un buen policía trata a todos los ciudadanos con respeto y dignidad, independientemente de cómo luzcan. Un buen policía sigue el procedimiento. Un buen policía no abusa de su autoridad. ¿Y qué saben ustedes?, espetó Ramírez, un último destello de desafío en sus ojos. Desde sus cómodos escritorios, jugando la política, Carlos se unió a Miguel junto a la ventanilla. Antes de ser capitán, patrullé las calles durante 12 años. Miguel hizo lo mismo durante 11. Conocemos el trabajo, Ramírez. La diferencia es que entendemos que el poder que nos da la placa viene con responsabilidad. La reportera se había acercado lo suficiente para escuchar el intercambio. Capitán Medina, ¿puede decirnos qué está sucediendo? ¿Es este un caso de perfil racial dentro del departamento? Carlos miró a Miguel, luego al comisionado, quien asintió levemente, dando su aprobación tácita para hablar con la prensa. Lo que está presenciando, comenzó Carlos, eligiendo cuidadosamente sus palabras, es nuestro departamento enfrentando un problema sistémico que ha existido durante demasiado tiempo. Hoy no es sobre un solo oficial, sino sobre un compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas. La cámara enfocó a Ramírez en el asiento trasero de la patrulla, su rostro ahora una máscara de resignación mientras la realidad de su situación finalmente lo alcanzaba. Mientras tanto, el oficial Torres entregaba su cámara corporal a un técnico forense digital que había llegado a la escena. ¿Hay más?, dijo en voz baja. Mucho más. El cielo comenzaba a teñirse de naranja, mientras el sol descendía en el horizonte. Para muchos de los presentes, era el final de un largo día. Para el Departamento de Policía de San Marcos, era el comienzo de un cambio profundo y necesario. El comisionado Rivera se acercó a Carlos y Miguel mientras la patrulla con Ramírez se alejaba. Creo que su presentación sobre reforma policial acaba de recibir un impulso considerable, dijo, una mezcla de tristeza y determinación en su voz. Ahora, hay algo que deben saber sobre este caso. Algo que cambiará completamente las dimensiones de lo que enfrentamos. Carlos y Miguel intercambiaron miradas preocupadas. ¿Qué podría ser tan serio que el comisionado no se atrevía a mencionarlo en público? En mi oficina, insistió Rivera, su voz apenas audible. No van a creer lo que hemos descubierto.
La oficina del comisionado Rivera estaba en silencio absoluto. Las persianas cerradas bloqueaban la luz del atardecer, dejando el espacio iluminado únicamente por la suave luz de las lámparas de escritorio. Carlos y Miguel permanecían sentados frente al imponente escritorio de roble, sus expresiones tensas mientras el comisionado cerraba la puerta con seguro tras ellos. Lo que estoy a punto de compartir con ustedes, comenzó Rivera, su voz notablemente más baja que antes, no puede salir de esta habitación hasta que tengamos toda la investigación completa. El comisionado se dirigió hacia un gabinete metálico en la esquina de su oficina, ingresó una combinación en el teclado digital y extrajo una carpeta roja con la palabra confidencial estampada en letras grandes. Durante los últimos 8 meses, Asuntos Internos ha estado llevando a cabo una investigación encubierta, continuó Rivera, colocando la carpeta sobre el escritorio. Comenzó como una simple revisión de patrones de arrestos, pero se convirtió en algo mucho más grande. Miguel se inclinó hacia adelante. ¿Qué tipo de patrones? Rivera abrió la carpeta, revelando fotografías de varios oficiales, entre ellos Ramírez, reunidos en lo que parecía ser un almacén abandonado. Un grupo de aproximadamente 12 oficiales ha estado operando lo que solo puedo describir como una red dentro del departamento, explicó Rivera. No solo están perfilando racialmente a ciudadanos, sino que están fabricando evidencia, manipulando estadísticas, en algunos casos, plantando drogas durante arrestos. Carlos sintió como si le hubieran arrojado agua helada. ¿Fabricando evidencia? ¿Está seguro de esto, comisionado? Rivera sintió gravemente. Completamente seguro. Tenemos un oficial encubierto dentro del grupo. Lo que comenzó como discriminación sistemática evolucionó hacia algo mucho más siniestro. Estos oficiales están seleccionando específicamente a hombres negros y latinos jóvenes, creando casos falsos contra ellos, y luego utilizando esos arrestos exitosos para justificar ascensos y aumentos salariales. Miguel golpeó el escritorio con la palma de su mano. Esto es precisamente contra lo que hemos estado luchando. Hay más, interrumpió Rivera, su expresión tornándose aún más sombría. Ramírez no es solo un participante. Según nuestra investigación, es uno de los líderes. La revelación cayó como una bomba en la habitación. Carlos y Miguel intercambiaron miradas de incredulidad. ¿Y el oficial Torres? Preguntó Carlos. ¿Está involucrado? No según nuestro informante, respondió Rivera. De hecho, sospechamos que Torres ha estado bajo presión para unirse al grupo. Su testimonio de hoy podría ser crucial. Rivera extrajo otra fotografía de la carpeta. Esta mostraba a Ramírez estrechando la mano de un hombre trajeado cuyo rostro resultaba familiar para ambos capitanes. ¿Es ese? Comenzó Miguel, acercándose para ver mejor. El concejal Vega, confirmó Rivera, presidente del Comité de Seguridad Pública del Ayuntamiento, el mismo que ha estado bloqueando sistemáticamente todas nuestras iniciativas de reforma policial. La pieza final del rompecabezas encajó en su lugar. Durante años, Carlos y Miguel habían enfrentado obstáculos políticos en sus esfuerzos por implementar cambios en el departamento. Ahora entendían por qué. Esto va más allá de un simple caso de perfil racial, dijo Carlos, procesando la magnitud de la situación. Es una conspiración para socavar la justicia desde dentro del sistema. Un golpe en la puerta interrumpió la conversación. Rivera guardó rápidamente la carpeta antes de permitir la entrada. Era la teniente Reyes, su expresión una mezcla de urgencia y preocupación. Comisionado, tenemos un problema, anunció. El oficial Ramírez ha sido liberado. ¿Liberado? Exclamó Miguel, poniéndose de pie. ¿Bajo qué autoridad? Una orden judicial firmada por el juez Morales hace apenas 30 minutos, explicó Reyes. Y hay más. El concejal Vega está dando una conferencia de prensa en este momento, acusando al Departamento de Conducta Inapropiada y Persecución contra Ramírez. Carlos sintió que la sangre le hervía. Están contraatacando. Rápido y fuerte. Eso no es todo, continuó Reyes, su voz temblando ligeramente. El oficial Torres fue encontrado inconsciente en el estacionamiento. Alguien lo atacó mientras se dirigía a entregar su testimonio formal. Su cámara corporal ha desaparecido. El silencio que siguió fue ensordecedor. La situación había escalado de una simple detención racista a una conspiración criminal que llegaba hasta los niveles más altos del gobierno municipal. Necesitamos protección para Torres, dijo Carlos finalmente, y tenemos que recuperar esa cámara.
Rivera tomó su teléfono. Enviaré oficiales de confianza al hospital. No, interrumpió Miguel. Con todo respeto, comisionado, en este momento no sabemos en quién podemos confiar dentro del departamento. Carlos y yo iremos personalmente. Rivera asintió lentamente. Tienen razón. Esto requiere máxima precaución. Mientras se preparaban para salir, la televisión en la esquina de la oficina captó su atención. El concejal Vega estaba en pantalla, su rostro una máscara de indignación mientras hablaba a los micrófonos. Un caso flagrante de abuso de poder por parte de oficiales de alto rango que están empujando una agenda política, declaraba Vega. El oficial Ramírez es un servidor público ejemplar con un historial impecable, víctima de una campaña de desprestigio orquestada por... Rivera apagó el televisor con un gesto de disgusto. Están reescribiendo la narrativa en tiempo real. Carlos miró su reloj. Apenas habían pasado 5 horas desde que Ramírez los había detenido, y ya se encontraban en medio de una tormenta que amenazaba con destruir todo lo que habían trabajado por construir. Hay algo más que deben saber, dijo Reyes, entregándoles una tableta. En la pantalla aparecía un video de seguridad que mostraba a Ramírez entrando a un edificio de apartamentos. Esto fue grabado hace 20 minutos. Es el edificio donde vive el oficial Torres. Miguel palideció. Ramírez fue directamente al apartamento de Torres después de ser liberado. Y no fue solo, añadió Reyes, deslizando la pantalla para mostrar otra imagen. Un segundo hombre, alto y con chaqueta oscura, acompañaba a Ramírez. Aunque su rostro no era claramente visible, su postura y complexión resultaban inconfundibles. «Es Santana», murmuró Carlos, el jefe de seguridad del concejal Vega. Las implicaciones eran claras y aterradoras. Lo que había comenzado como un incidente aislado de perfil racial se había convertido en una revelación de corrupción sistémica que amenazaba la integridad de todo departamento de policía y el gobierno municipal. «Esto ya no se trata solo de reformar el sistema», dijo Miguel, su voz firme a pesar de la gravedad de la situación. «Ahora se trata de salvarlo de quienes lo están destruyendo desde dentro». El teléfono de Rivera sonó. Al responder, su expresión cambió de preocupación a alarma pura. «Acaban de intentar acceder a nuestro servidor central», informó tras colgar. «Alguien está tratando de borrar todos los registros relacionados con las quejas contra Ramírez y los otros oficiales involucrados». Carlos y Miguel se miraron, la determinación reemplazando al shock inicial. «Comisionado», dijo Carlos, «necesitamos activar el protocolo Ángel Caído». Rivera los miró con sorpresa. El protocolo Ángel Caído era una medida extrema, nunca antes implementada en la historia del departamento, un procedimiento de emergencia que permitía a los capitanes asumir control total de las operaciones en caso de corrupción a nivel de mando. «Si hacemos esto», advirtió Rivera, «no habrá vuelta atrás. Estaremos declarando efectivamente que nuestro propio departamento ha sido comprometido al más alto nivel». Miguel se acercó a la ventana, observando la ciudad que había jurado proteger. «La pregunta, comisionado, no es si podemos permitirnos implementar el protocolo», dijo suavemente. «La pregunta es si podemos permitirnos no hacerlo». Una nueva llamada interrumpió el momento. Rivera escuchó brevemente antes de colgar, su rostro pálido como la cera. «La esposa del oficial Torres acaba de llamar a 911», anunció con voz temblorosa. «Dice que hombres armados están intentando entrar a su apartamento, y que su esposo le dejó un mensaje. La evidencia está en la nube. Punto». Las luces de las patrullas iluminaban la noche con destellos azules y rojos frente al edificio de apartamentos de Torres. Carlos y Miguel habían llegado primero, seguidos rápidamente por un equipo táctico especial compuesto únicamente por oficiales personalmente seleccionados por el comisionado Rivera. El protocolo Ángel Caído había sido activado, y con él, todas las cadenas normales de mando habían sido temporalmente suspendidas. «Apartamento 302», informó Carlos por radio mientras él y Miguel se colocaban chalecos antibalas. «Según el 911, hay al menos 3 sospechosos armados intentando entrar al apartamento donde se encuentra la esposa de Torres». «¿Y Torres?», preguntó el líder del equipo táctico. «Sigue en el hospital, pero estable», respondió Miguel. Su última comunicación con su esposa fue que la evidencia está en la nube. Punto. No tuvieron que esperar mucho para confirmarlo. El teléfono de Carlos vibró con una notificación. Era un correo electrónico de Torres con un enlace a un archivo de almacenamiento en la nube.
Lo abrió inmediatamente. Increíble, murmuró Carlos, mirando la pantalla. Torres no solo guardó el video de su cámara corporal. Ha estado documentando todo durante meses. Conversaciones, reuniones, incluso transferencias de dinero entre Ramírez, otros oficiales y representantes de la oficina del concejal Vega. Miguel observó brevemente las imágenes. Esto explica por qué estaban tan desesperados por silenciarlo. Un fuerte estruendo desde el tercer piso interrumpió su conversación. A través de la ventana del apartamento 302, vieron un destello seguido por el inconfundible sonido de un disparo. «Entren, entren, entren», ordenó Carlos por radio. El equipo táctico se movió con velocidad y precisión, ascendiendo por las escaleras mientras Carlos y Miguel tomaban el elevador de servicio para cubrir la salida trasera. El plan era simple pero efectivo: no dejar escapatoria. Cuando las puertas del elevador se abrieron en el tercer piso, Carlos y Miguel avanzaron con armas en mano, moviéndose sigilosamente por el pasillo trasero. A través de sus auriculares, escuchaban la coordinación del equipo táctico que ya había asegurado la escalera principal. «Policía, bajen sus armas». Se escuchó el grito desde el frente del apartamento. Seguido por más conmoción, Carlos y Miguel llegaron a la puerta trasera del apartamento justo cuando ésta se abría violentamente. Ramírez emergió, arrastrando consigo a una mujer aterrorizada que Carlos reconoció inmediatamente como Elena Torres, la esposa del oficial. «¡Alto, Ramírez!», ordenó Carlos, apuntando su arma directamente al rostro del oficial corrupto. «Se acabó». Ramírez congeló sus movimientos, usando a Elena como escudo humano mientras apretaba una pistola contra su sien. Su rostro, antes una máscara de arrogancia, ahora mostraba desesperación pura. «Bajen sus armas o le vuelo la cabeza», amenazó, su voz quebrándose. «Piénsalo bien, Ramírez», dijo Miguel calmadamente. «El edificio está rodeado. Tus compañeros ya están siendo arrestados. Torres ha entregado toda la evidencia. No hay salida de esto». Por un momento, pareció que Ramírez consideraba sus opciones. Sus ojos se movían frenéticamente, buscando una escapatoria que no existía. Entonces, algo inesperado sucedió. Una voz familiar resonó desde dentro del apartamento. «Suelta a mi esposa, Ramírez. Ahora». Torres apareció en el umbral de la puerta, pálido y con un vendaje en la cabeza, pero determinado. Había escapado del hospital para proteger a su familia. La distracción fue todo lo que Carlos y Miguel necesitaban. En un movimiento coordinado que solo podía venir de años de entrenamiento conjunto, Miguel disparó precisamente al hombro armado de Ramírez mientras Carlos se lanzaba hacia adelante para apartar a Elena de peligro. Ramírez cayó al suelo, su arma deslizándose por el pasillo mientras gritaba de dolor. Elena corrió a los brazos de su esposo, lágrimas de alivio corriendo por sus mejillas. «Oficial Ramírez», dijo Carlos, colocando las esposas en las muñecas del hombre caído, «está bajo arresto por corrupción, soborno, fabricación de evidencia, intento de asesinato y una lista de cargos tan larga que necesitaremos una sala de tribunal extra grande». Mientras el equipo médico llegaba para atender a Ramírez, los radios cobraron vida con actualizaciones simultáneas. Los otros sospechosos en el apartamento habían sido detenidos, incluyendo a Santana, el jefe de seguridad del concejal Vega. En toda la ciudad, otros equipos estaban arrestando a los oficiales identificados en la red corrupta. El juez Morales había sido detenido en su casa cuando intentaba destruir documentos relacionados con las órdenes judiciales falsas que había firmado. «El concejal Vega está escapando», informó una voz por radio. «Ha sido visto abordando un vehículo privado hacia el aeropuerto». Miguel miró a Carlos. «No llegará muy lejos». En efecto, 20 minutos después, llegó la confirmación. El vehículo del concejal había sido interceptado en la entrada del aeropuerto internacional. La red corrupta estaba siendo desmantelada sistemáticamente desde arriba hacia abajo. 3 días después, la sala de conferencias del departamento de policía estaba llena hasta el tope. Periodistas, oficiales, representantes comunitarios y ciudadanos se habían reunido para lo que se había anunciado como una conferencia de prensa importante. El comisionado Rivera subió al podio, flanqueado por Carlos y Miguel. El silencio cayó sobre la multitud. «Hace 3 días», comenzó Rivera, «nuestro departamento enfrentó una de las crisis más graves de su historia.
Una red de corrupción operando desde dentro de nuestras propias filas fue expuesta gracias al valor de buenos oficiales y al liderazgo excepcional. Rivera hizo una pausa, permitiendo que sus palabras se asentaran. Hoy, estoy aquí para anunciar varios cambios importantes. Primero, la implementación inmediata del programa de reforma policial desarrollado por los capitanes Medina y Domínguez, que incluye nuevos protocolos para prevenir el perfil racial y un sistema independiente de supervisión ciudadana. Aplausos estallaron en la sala, especialmente fuertes desde las filas donde se sentaban representantes de organizaciones comunitarias. Segundo, continuó Rivera cuando el ruido disminuyó, es mi honor anunciar que el oficial Roberto Torres ha sido ascendido al rango de sargento en reconocimiento a su extraordinario valor y compromiso con la integridad. Torres, aún con vendajes visibles pero de pie orgullosamente junto a su esposa, recibió una ovación de pie. Finalmente, dijo Rivera, su voz tornándose más solemne, debo anunciar mi propia renuncia como comisionado, efectiva al final de este mes. Murmullos de sorpresa recorrieron la sala. Carlos y Miguel intercambiaron miradas de asombro. Esto no había sido parte del plan acordado. La corrupción que hemos descubierto ocurrió bajo mi vigilancia, explicó Rivera. Aunque no estuve directamente involucrado, la responsabilidad última es mía. Para que nuestro departamento comience verdaderamente de nuevo, necesitamos un liderazgo fresco e intachable. Rivera se volvió hacia Carlos y Miguel. Es por eso que recomiendo a la alcaldía que considere a uno de estos dos extraordinarios capitanes como mi sucesor. Su valor e integridad son exactamente lo que nuestro departamento y nuestra ciudad necesitan ahora. La conferencia concluyó entre aplausos y conversaciones animadas. Mientras los periodistas se dispersaban para redactar sus historias, Carlos y Miguel encontraron un momento tranquilo en una oficina lateral. ¿Sabías algo de esto?, preguntó Miguel, aún procesando el anuncio de Rivera. Carlos negó con la cabeza. Ni idea, pero tiene sentido. El departamento necesita un nuevo comienzo. ¿Y qué hay de nosotros?, preguntó Miguel. Competiremos por el puesto. Antes de que Carlos pudiera responder, la puerta se abrió y entró la teniente Reyes con una expresión grave. Capitanes, tenemos un problema, dijo, entregándoles una tableta. Esto acaba de llegar de la estación de policía del aeropuerto. La pantalla mostraba un video de seguridad del día anterior. En él, claramente visible, estaba el juez Morales hablando con un hombre que parecía ser el concejal Vega. Lo sorprendente era que esto había ocurrido después de que ambos habían sido supuestamente detenidos. ¿Cómo es posible?, preguntó Carlos, estudiando las imágenes. Ambos estaban bajo custodia. Eso creíamos, respondió Reyes. Pero acabo de recibir la confirmación. Estos no son los únicos. Al menos 3 de los oficiales arrestados han desaparecido del centro de detención. Los registros muestran que fueron liberados anoche por orden judicial, pero nadie sabe qué juez firmó esas órdenes. Miguel y Carlos intercambiaron miradas de preocupación. Lo que creían que era el final de la conspiración resultó ser solo la punta del iceberg. La corrupción era más profunda y extensa de lo que habían imaginado. Entonces no ha terminado, dijo Carlos, su voz mezclando determinación y cansancio. No, confirmó Miguel. Esto apenas comienza. Reyes miró a ambos capitanes. ¿Qué hacemos ahora? Carlos tomó la tableta y estudió las imágenes una vez más, notando un detalle que había pasado por alto. En segundo plano, parcialmente visible pero inconfundible, estaba la silueta de un uniforme policial de alto rango. Ahora, dijo finalmente, descubrimos hasta dónde realmente llega esta conspiración, porque me parece que lo que encontramos fue solo una célula de algo mucho más grande. La luz del atardecer se filtraba por las ventanas mientras los 3 oficiales contemplaban la magnitud del desafío que tenían por delante. Habían ganado una batalla, pero la guerra por la integridad del sistema apenas comenzaba. Y esta vez, el enemigo sabía exactamente quiénes eran. Una semana después de los dramáticos eventos en el apartamento de Torres, Carlos contemplaba la ciudad desde la ventana de su nueva oficina. El nombramiento había sido inesperado pero unánime. Carlos Medina, ahora comisionado interino del Departamento de Policía de San Marcos. Después de una larga conversación con Miguel, ambos habían acordado que Carlos asumiría el papel mientras Miguel continuaría liderando asuntos internos con autoridad ampliada para investigar la conspiración mayor que habían descubierto. ¿Interrumpo? La voz de Miguel lo sacó de sus pensamientos. Estaba de pie a la puerta, sosteniendo 2 tazas de café.
Nunca, respondió Carlos, aceptando agradecido la bebida caliente. ¿Algún progreso? Miguel cerró la puerta y tomó asiento. Torres ha sido fundamental. Su documentación nos dio nombres, fechas, ubicaciones. Es más grande de lo que pensábamos. Carlos, esta red opera en al menos 3 departamentos de policía del Estado. ¿Pruebas concretas? Suficientes para comenzar a construir casos sólidos, asintió Miguel. Pero lo más preocupante es esto. Deslizó una carpeta a través del escritorio. Análisis financiero de las cuentas vinculadas a los oficiales corruptos. El dinero no venía solo del concejal Vega. Hay transferencias de varias corporaciones y fundaciones aparentemente legítimas. Carlos revisó los documentos, su ceño frunciéndose progresivamente. Estas son empresas inmobiliarias, constructoras. Exactamente, confirmó Miguel. Nuestra teoría es que estaban utilizando a los oficiales para desplazar a residentes de ciertos vecindarios, principalmente comunidades negras y latinas. Arrestos falsos, acoso constante, todo para devaluar las propiedades y facilitar la gentrificación. El peso de esta revelación cayó sobre los hombros de Carlos. Lo que habían descubierto iba más allá de la corrupción policial. Era un esquema sistemático para desplazar comunidades enteras por beneficio económico. La puerta se abrió nuevamente y entró el sargento Torres, ahora completamente recuperado de sus heridas. Señor, tenemos noticias del FBI. Han localizado al juez Morales en México. La extradición está en proceso. ¿Y el concejal Vega? Preguntó Carlos. Aún sin rastro, respondió Torres. Pero congelaron todas sus cuentas conocidas. No llegará lejos. Carlos asintió, agradeciendo la actualización. Después de que Torres se retiró, volvió su atención a Miguel. ¿Cómo está Elena? Mejor, respondió Miguel con una pequeña sonrisa. El departamento le proporcionó protección las 24 horas, y Torres dice que está considerando regresar a su trabajo como profesora el próximo semestre. Son personas fuertes. Como muchos en esta ciudad, reflexionó Carlos, el intercomunicador sonó. Comisionado Medina, la rueda de prensa comunitaria comenzará en 15 minutos. Gracias, respondió Carlos, poniéndose de pie y ajustando su uniforme. Esta sería su primera aparición pública oficial como comisionado interino, una reunión con líderes comunitarios para discutir las reformas que implementarían. Mientras caminaban por el pasillo, Carlos notó algo diferente. Los oficiales que se cruzaban lo saludaban con un respeto genuino que iba más allá de la simple jerarquía. Lo sucedido había sacudido al departamento hasta sus cimientos, pero también había creado una oportunidad única para reconstruirlo mejor. El auditorio estaba lleno cuando llegaron. Representantes de diversas comunidades, activistas, oficiales de policía y medios de comunicación esperaban ansiosamente. Carlos subió al podio con Miguel y Torres a su lado. Gracias a todos por venir hoy, comenzó Carlos. No estoy aquí para hacer grandes promesas ni para pretender que podemos arreglar décadas de problemas en un día. Estoy aquí para escuchar, para aprender y para trabajar junto a ustedes. Durante las siguientes 2 horas, la reunión se transformó en un diálogo abierto y a veces doloroso sobre las experiencias de la comunidad con la policía. Carlos escuchó testimonios de perfil racial, de abuso de poder, de miedo y desconfianza. No interrumpió, no se defendió, simplemente escuchó. Cuando finalmente volvió a tomar la palabra, el auditorio había caído en un silencio expectante. Lo que sucedió con el oficial Ramírez y su red corrupta no fue una anomalía ni un caso aislado, reconoció Carlos. Fue el síntoma de un problema sistémico que hemos ignorado durante demasiado tiempo. Hoy, no les pido que confíen en nosotros. Les pido que nos ayuden a construir un departamento digno de su confianza. Presentó entonces el nuevo programa de reformas, cámaras corporales para todos los oficiales con transmisión en vivo a servidores seguros, un comité de supervisión ciudadana con poder real, nuevos protocolos para detenciones y uso de fuerza, y programas intensivos de capacitación contra el sesgo racial. Al concluir la reunión, una mujer mayor se acercó a Carlos. La reconoció inmediatamente. Doña Ramírez, líder comunitaria respetada en el barrio donde él mismo había crecido. Mi nieto fue arrestado por drogas que nunca tuvo, dijo ella sin preámbulos. Pasó 3 años en prisión antes de que pudiera demostrar su inocencia. Uno de los nombres en su lista de oficiales corruptos fue quien lo arrestó. Carlos tomó sus manos entre las suyas. Doña Ramírez, no puedo devolver esos 3 años.
pero le prometo que investigaremos cada caso asociado con esos oficiales. Y su nieto será de los primeros. Ella asintió, lágrimas contenidas en sus ojos. Te creo, Carlos. No porque lleves esa placa, sino porque recuerdo al niño que fuiste en nuestro barrio. No olvides de dónde vienes. Nunca, prometió él esa noche. Carlos, Miguel y Torres compartieron una cena tranquila en el pequeño restaurante donde solían reunirse antes de todo esto. No hablaron de trabajo, sino de familias, sueños y esperanzas. Porque al final, eso era lo que estaban protegiendo. Mientras regresaba a casa, Carlos pensó en el largo camino que tenían por delante. La corrupción no había sido completamente erradicada. Algunas heridas tardarían generaciones en sanar. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentía esperanza genuina. Su teléfono sonó con un mensaje, una foto de Torres y Elena, sonrientes, con un texto simple. Gracias por todo. Este es solo el comienzo. Carlos sonrió. Sí, era solo el comienzo. Y esta vez, harían las cosas bien.